bueno, yo quiero compartir esta mañana algo que he estado teniendo en mi corazón y hemos estado leyendo en nuestro devocional. Creo que todos estamos leyendo el devocional. ¿Lo estamos siguiendo? ¿Sí? ¿Así es? Qué bueno. Bueno, estamos siguiendo un devocional y es muy interesante ver cómo Dios nos va hablando y es en ESEA, en la Escuela de lo Sobrenatural del Almendro, aprendemos que cuando vamos, antes de empezar a leer el devocional, tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos dé la revelación especial y específica que tiene para nosotros en este día a través de la palabra que vamos a leer. Me acuerdo mucho que a veces tengo una amiga que ella abre la Biblia así, ¿no? Ay, Dios, dime algo en tu palabra. Ay, ya lo abro. Ay, sí, y luego me mandaba mensajes de, oye, es que Dios me dijo que me voy a ir hacia el oriente y yo ya estuve viendo y el oriente, y de verdad se los prometo que es así. Ya fuimos a ver o al sur o al norte o no sé, ya fuimos a ver las casas de San Miguel de Allende y ya estuvimos ahí unos días para ver cómo se vive, estuvimos preguntando a la gente alrededor y es que Dios me dijo en su palabra esto, que voy a ir hacia ese lugar y yo ya vi en el mapa y ahí es. Y después, no era ahí, ya vi otra vez y ya Dios me dio otra palabra, pero es que lo abre así, ¿no? Y entonces ya, Dios me dio otra palabra y me dijo ahora que es en Cuernavaca. Entonces ya fui a Cuernavaca y ya renté un Airbnb, ya me quedé una semana para ver cómo es la vida ahí en Cuernavaca, cómo se vive, dónde se compran las cosas. Y ya no fue en Cuernavaca. Y así, de verdad, ya fue a Huatulco, ya fue a Cuernavaca, ya ha ido a un montón de lados. Ella vive en Toluca. Y todo el tiempo me está preguntando, ¿cómo ves tú? Pero es que no hemos entendido que Dios nos habla a través de su palabra. Claro, su palabra es viva y nos habla todo el tiempo. Y hay versículos que hemos leído y que han venido, los hemos leído mucho tiempo, pero que cuando los volvemos a leer nos traen otra revelación, porque el Espíritu Santo nos va dando nuevas cosas todo el tiempo. Y no se trata de abrir la Biblia nada más así, sino de pedirle, Espíritu Santo, ¿qué me vas a revelar a través de este pasaje que estoy leyendo? De Números que estamos leyendo, del Éxodo que leímos, de Génesis. ¿Qué me vas a revelar a través de esta palabra? ¿Qué es lo que tienes este día para mí? Y va a ser algo especial. Y sí, tal vez ahí nos va a decir que nos movamos a otro lugar, pero que sea realmente la revelación del Espíritu Santo y no el anhelo de nuestro corazón. Y en esta lectura que hemos tenido, hemos estado viendo acerca de cómo Dios sacó al pueblo de Israel, cómo Dios lo llevó y les prometió una tierra donde fluía leche y miel. Y un personaje que a mí me ha resaltado mucho es Josué. Y el título de esta plática es Llamados a conquistar. Josué fue un hombre que tomó liderazgo después de Moisés. Y cuando Moisés estaba ya a punto de morir, Dios le habló y le dijo que era Josué el que iba a estar con él. Dice, si vemos en Josué 1, del 1 al 2, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Dios estaba llamando a Josué para seguir el legado que había dejado Moisés, para seguir ese liderazgo. Él lo había preparado durante mucho tiempo. Y si recuerdan, Moisés envió, Dios le había prometido a Moisés,
saca a este pueblo de su esclavitud y llévalo a una tierra que yo tengo preparada para ellos. Una tierra que es todo lo contrario, donde van a vivir en libertad, donde va a haber leche y miel y va a haber agua. Y los pasó durante una temporada por el desierto, donde el pueblo empezó a decir, pero ¿por qué nos sacaste de allá? ¿Para qué nos traes a una nueva tierra donde venimos a sufrir, donde no hay agua, donde todo está mal? Empezaron a anhelar lo que habían tenido allá y no ver lo que venía. Pero Josué tuvo una visión diferente. Y Josué fue enviado como los 2 espías, si recuerdan esta parte, ¿no? Moisés Dios le daba estrategias a Moisés. Moisés no era un guerrero, Moisés no era el que iba a la batalla, Moisés era un líder, pero un líder dirigido por Dios, un líder que se acercaba a Dios y le preguntaba, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo llevo al pueblo? Pero un líder también que decía, por favor Dios, yo te pido que no destruyas al pueblo, yo sé que empezaron a construir un ídolo con oro, pero te pido, intercedía por su pueblo. Y Josué estuvo ahí. Josué nació en Egipto, creció en Egipto, creció siendo un esclavo, pero Dios tenía algo especial para Josué, una vida diferente. Y cuando dice en Números 13:16 que que Josué estuvo con Moisés. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. Y viene aquí el nombre. A Oseas, hijo de Num, si recuerdan en el versículo anterior que leímos, dice Josué, hijo de Num. Dice, Moisés le dio el nombre de Josué. Le cambió el nombre, le dio un nombre diferente. Y si hacemos la analogía o vemos el paralelismo con Jesús, vemos que Él nos ha cambiado el nombre. Nos ha dado un nuevo nombre. Ya no somos esas personas que engañábamos, ya no somos los que mentíamos. El mentiroso, el que me pide dinero y no me paga. El que siempre está quejándose, el víctima. Ya no somos esos, tenemos un nuevo nombre. Y Moisés nos estaba mostrando, y en la palabra nos está mostrando cómo Jesús nos cambia el nombre. Josué quiere decir Yeshua. El Señor es salvación. Y eso es lo mismo que significa el nombre de quién? De Jesús. Jesús, el Señor, es salvación. Es algo que a mí me ha estado llamando mucho la atención porque Dios es tan hermoso y en toda la palabra, en toda la Biblia, todo lo que se nos muestra es a Jesús. En todos los pasajes que podemos leer, podemos ver la imagen de Jesús ahí, reflejada, mostrada, tal vez como entre sombras. A lo mejor estamos viendo algo que no entendemos, pero cuando el Espíritu Santo nos revela y nos da esa revelación hermosa, podemos entender que es Jesús el que nos está mostrando a través de la vida de Josué. Josué supo ver la promesa. Y en Números 14 dice que Josué cuando llegó a la tierra, todos lo recordamos, es algo que lo hemos leído, que lo acabamos de leer, pero también es una historia que ya la sabíamos algunos. Espero que los demás puedan ponerse a leer este devocional que nos envían todas las mañanas muy temprano. Nos lo envían muy temprano para que cuando empecemos el día ya hayamos leído la palabra y hayamos entendido lo que Dios quiere para nosotros. Dice que Él vio gigantes, ¿sí? Mandaron a 12 hombres, llegaron a esa tierra y solo 2 vieron lo que Dios les estaba mostrando. Solo Dios vieron la promesa de Dios. Dice en Números 14, en el versículo del 6 al 9. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa. ¿Por qué se rasgaron la ropa? Era como,
todos los demás decían, no vayamos allá, es que ¿por qué vamos a ir a una tierra donde hay gigantes, donde nos van a destruir, nos van a dañar, nos van a matar, mejor hay que quedarnos aquí? Unos decían, mejor, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Mejor vamos a quedarnos por aquí porque no vamos a tener vida ni tenemos un futuro en esa tierra porque de seguro nos van a matar porque hay gigantes. En cambio, Josué y Caleb, 2 hombres de 10, solo 2 hombres, vieron lo que Dios había prometido. Dice, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Sí, el Señor se agrada de nosotros. Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. Ellos estaban viendo todo lo contrario. ¿Se dan cuenta cómo es tan importante tener la visión que Dios nos está dando? Una visión. Pero Josué tenía una característica. Él estaba viendo y aprendió a ver como Moisés lo veía. Moisés cuando empezó su liderazgo era como, híjole, yo no puedo hablar, que vaya otro. No, Moisés, vas a ir tú. No, pero es que yo no puedo hablar bien. Mejor que vaya otro. No, Moisés, vas a ir tú. Al final Moisés entendió que él estaba llamado para eso, pero Josué desde un principio supo que él estaba llamado para eso, para librar al pueblo, para llevarlo a conquistar, para obtener lo que Dios le había dado, la palabra que Dios había dado a Moisés, la promesa de Dios para la vida de todo el pueblo de Israel. No solo era la suya, era todo el pueblo de Israel el que iba a obtener la promesa. Y dice en Números 14:9, ellos no tienen protección, los gigantes, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Era un hombre valiente, ¿no? Porque decir, no les tengan miedo, o sea, ellos no tienen protección, la protección la tenemos nosotros porque tenemos al poderoso de Israel con nosotros. Entonces, ¿por qué hay que tenerles miedo? Josué vio la promesa de Dios. ¿Hay gigantes en tu tierra? ¿Has visto los gigantes en tu tierra? Dios te ha prometido una tierra nueva y cuando llegas ahí lo primero que dices, híjole, no, aquí está bien difícil. Ya obtuve el empleo que Dios me había prometido, pero hoy es demasiado trabajo, son muchos retos, es que no sé si lo voy a poder lograr. ¿Qué estás viendo? ¿A los gigantes? ¿O estás viendo el lugar que Dios te puso para conquistar? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo cómo Dios te dio esa oportunidad y te abrió la puerta en un lugar especial para ti? ¿O estás viendo a los gigantes y estás pensando, no voy a poder hacerlo, es demasiado, es mucho trabajo? Cuando aceptamos la realidad actual, está bien, o sea, no es desnegarnos y decir, no, todo está bien, o hacer eso como negar lo que estamos viendo y cerrar los ojos. No, es aceptar lo que hay, pero en esa realidad que estamos viendo, tenemos que aplicar la verdad del Señor. Y Él está con nosotros. Hay una verdad superior y esa verdad es que Dios va delante de nosotros abriendo camino. Esa es la verdad. Y podemos cambiar la realidad alrededor de nosotros cuando creemos en el poder de Dios. ¿Y cómo es esto? Dios está con nosotros ganando. Dice en 2 de Corintios 4, del versículo 16 al 18. Y es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo, está hablando Pablo y está diciendo, estuvimos encarcelados, estuvimos pasando muchas cosas. A Pablo le pasó un montón de cosas, ¿se recuerdan? Y dice, no nos hemos dado por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Qué estás pasando en este momento? ¿Estás pasando dificultades? ¿Estás viendo a los gigantes?
Estás viendo lo que está alrededor y no estás viendo las promesas que Dios dice, que Josué dijo, es una tierra maravillosa. No dijo, bueno, tal vez sí, tiene potencial. No dijo eso. Dijo, es una tierra maravillosa. Y dice, aquí en 2 Corintios seguimos leyendo, dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las promesas de Dios permanecen para siempre. Las promesas de Dios son verdaderas. Él es fiel y verdadero. Él no miente. Si Él dijo algo para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu casa, para tu empleo, para tu salud, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel, porque sus promesas son fieles. Y eso lo sabía Josué. Josué no tenía todavía la bendición que tenemos nosotros de tener al Espíritu Santo, que nos da una revelación. Josué vivió en el Antiguo Testamento, donde todavía Jesús no había nacido, no había muerto, no había entregado su vida, no había dejado al Consolador, pero Josué sabía las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Cuando Josué creció y vivió como esclavo en Egipto, sí, él vivió viendo que su pueblo trabajaba duro. Él vivió viendo que dependían de lo que el pueblo de Egipto le decía. Pero cuando Moisés sacó al pueblo, aprendió a ver cosas diferentes. Aprendió a ver un líder que caminaba en lo sobrenatural y que vivía en cosas sobrenaturales. ¿Cómo qué cosa sobrenatural? A veces pensamos, no, se enfocan mucho en lo sobrenatural. Se enfocan mucho en el Espíritu Santo que hace cosas. Pues sí, ¿qué más podemos enfocar nuestra vista en Él si Él es lo más importante? Josué caminó con Moisés y con una vara Moisés abrió el mar, ¿sí? Se abrió el mar, ¿recuerdan eso? ¿No es sobrenatural eso? ¿O pasa todo el tiempo? No, fue algo sobrenatural. Se vio que cuando el pueblo estaba hambriento y estaba ya cansado, primero estaba el sol a todo lo que da y Dios puso una nube que los cubría. Eso es sobrenatural. En la noche iban caminando, estaba todo oscuro y Dios puso una columna de fuego para que los guiara en el camino. No tenían lámparas, no tenían linternas, tenían una columna de fuego que los guiaba en el camino. ¿Eso es algo sobrenatural? Él aprendió a ver cosas sobrenaturales, por eso aprendió que podía hacerlo y que podía vivirlo y que lo creía. Él sabía, él había visto, él lo había experimentado, sus ojos lo habían visto, cómo se abrió el mar, cómo caía el maná del cielo, cómo brotaba agua de la roca, cómo Dios les daba codornices, cómo Dios daba todo lo que ellos pedían. Él había aprendido a vivir en lo sobrenatural porque lo vio de Moisés, vivió de primera mano. Y dice en Números 27, dice que Moisés ya estaba muy cansado, ya era el último tiempo de Moisés, ya iba a morir, pero ya estaba muy cansado. Y entonces él dijo, ¿a quién vas a enviar, Señor? El pueblo no se puede quedar sin alguien que lo guíe, porque van a ser como ovejas sin pastor. Necesitan alguien que vaya con ellos, que los lleve, pero necesitan alguien que sea dirigido por ti, que tú elijas, no cualquier persona, porque líderes hay muchos, pero necesitan alguien que tú vayas dirigiendo. Y entonces el Señor le respondió, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu. ¿Se fijan? Esta palabra está el Espíritu con mayúscula. No era el Espíritu normal de las personas que tenemos todos. Era el Espíritu de Dios sobre Josué. Ahí estaba el Espíritu de Dios sobre él. Ese es algo que a mí me sorprendió mucho porque todavía
en ese tiempo les digo, no estaba el Espíritu Santo, pero Dios tenía preparado a Josué. Desde antes de nacer, dice la palabra, que Él nos ha escogido, Él te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, para que hagamos las proezas, para que vayamos y conquistemos la tierra. Dice que le dijo a Moisés, y pon tus manos sobre él. Moisés ungió y puso lo que él tenía, lo que él había recibido de Dios sobre Josué. A veces leemos la palabra y vemos a Elías que le dio una doble unción a Eliseo, ¿sí? Pero Josué también recibió esa doble unción. Josué también recibió la unción de Moisés de vivir en lo sobrenatural, de caminar y conquistar, de ir más allá de lo que la gente estaba diciendo, de ver, no ver lo malo, no enfocarse en los gigantes, sino enfocarse en la promesa, enfocarse en lo bueno que hay, enfocarse en lo que Dios ha dicho, enfocarse en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios va a cumplir y que Dios cumple sus promesas. En eso se estaba enfocando Josué. Y cuando Dios le da esta palabra a Moisés, también le dice en el versículo 20 hasta el final, dice, entrégale de tu autoridad. Moisés le entregó su autoridad a Josué. ¿Se dan cuenta? A lo mejor estoy siendo muy redundante en esto, pero ahorita voy a llegar para aterrizarlo, ¿sí? Entonces, Josué siguió las enseñanzas de Moisés cuando tuvo que guiar al pueblo. Josué fue un hombre que aprendió a vivir en el liderazgo, bajo el liderazgo de Moisés. No hizo lo que él quiso. No dijo, bueno, esas cosas ya pasaron porque fueron pues ya en Egipto, ya caminaron tanto, ya dieron tantas vueltas, ya estuvieron tanto tiempo ahí, ya pues eso ya pasó de moda. Eso ya se quedó atrás, pues ya, vamos con cosas nuevas. Este es un liderazgo nuevo, una nueva administración. Vamos a hacer cosas nuevas. No, Josué vivió bajo el liderazgo que aprendió de Moisés. ¿Y cuál era ese liderazgo? Moisés subía al monte y ¿qué recibía? Veía ya a Dios y recibía las instrucciones directamente de Dios. Nadie podía ver a Dios, nadie podía verlo cara a cara porque podía morir. Y Moisés subía y bajaba y resplandecía. Dice que su rostro resplandecía porque Dios había estado en la presencia de Dios. Ahí había recibido la instrucción. Ahí había dicho Dios, ahora vas a hacer esto, ahora los vas a guiar para allá, ahora les vas a decir al pueblo esto, ahora les vas a decir al pueblo qué dirección van a tomar, ahora le vas a decir al pueblo que estoy enojado, ahora le vas a decir al pueblo que se arrepienta. Todo lo que el Dios le daba a Moisés, él bajaba y lo daba. Y Josué aprendió eso. Y cuando él tuvo ya la oportunidad de guiar al pueblo, porque Moisés ya había muerto, y él tenía que entonces liderar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida y ver cumplida la promesa que Dios tenía, Josué fue bajo el liderazgo y siguiendo el liderazgo que había aprendido de Moisés, un liderazgo de vivir en lo sobrenatural, de ver las cosas que no son como si fueran, de saber que Dios se cumple sus promesas. Y cuando Josué emprendió, y esto es un versículo que no lo sabemos mucho y que lo repetimos muchas veces, ¿qué le dijo Dios? Solo sé fuerte y valiente, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y en Josué 1, del 5 al 9, lo repite varias veces. Dios le dice, solo te pido que sé fuerte y valiente. Y yo siempre voy a estar contigo, pero te digo, sé fuerte y muy valiente. Y sigue las instrucciones que Moisés te dio. Y después dice, sé fuerte y muy valiente. En los últimos versículos dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. ¿Cuál era el mandato? Nada más sé fuerte y valiente. Yo estoy contigo, lo único que tienes que hacer tú es ser fuerte y valiente. Y yo creo que Josué ya lo era, porque si vio que los demás habían visto gigantes y él solo veía lo bueno que había en esa tierra y que no podían hacerle nada a los gigantes, era porque él era valiente.
tenía esa valentía en su corazón. Dios está contigo. Dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Este versículo no lo sabemos mucho todos, pero Josué lo vivía. Josué no solamente lo vivía, Josué lo escuchaba del pueblo que estaba alrededor de él, porque dice en el versículo de 18, que le dijo, en este versículo le dice al pueblo, bueno, vamos a ir y vamos a cruzar el río Jordán y vamos a tomar la tierra que Dios nos prometió. Y es el tiempo de ir y conquistar. Y lo vamos a hacer todos juntos. Y el pueblo veía que Josué era un buen líder, que había aprendido de Moisés, que tenía un corazón bueno, que había sido guiado por Moisés, pero que él había estado atento, viendo. No había estado diciendo, ay, Moisés ya está viejito, ya como que se le va la onda, ya como que no puede ser. O sea, lo que él está viviendo ya, ¿no? Vamos a hacer cosas nuevas. No, Josué dijo, yo aprendí de Moisés y vi que hacía las cosas y que Dios estaba con él. Y yo voy a hacer lo mismo. Voy a preguntarle a Dios. Y el pueblo le decía, sé fuerte y valiente. En el versículo 18 de Josué 1:18 dice, cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todos tus órdenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Solo le decían eso, sé fuerte y valiente, porque venía algo que para muchos parecía imposible. Venía algo que era como la batalla final, ¿no? Venía una cosa increíble, era cruzar el río Jordán. Ya habían cruzado el Mar Rojo, ya habían pasado por ahí caminando. Ahora venía otra conquista, pasar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Entonces Josué, lo primero que hizo al pueblo le dijo, ¿saben qué? Vamos a tomar el arca. Y van a ir los sacerdotes con el arca primero. Y vamos a caminar todos. Y vamos a ir todos con esa arca. Y la presencia de Dios irá primero. Y la presencia de Dios irá adelante de nosotros. Y cuando ellos tomaron esa arca, él sabía que era muy importante. Lo más importante que él había aprendido con Moisés es que Moisés estaba en la presencia de Dios. Y ahí recibía lo que tenía que hacer, las estrategias para avanzar. Ahí en esa presencia Dios le daba las instrucciones para ir adelante. Y Josué así lo hizo con el pueblo. Y algo que me gusta mucho y que era que Josué les dijo, tomen el arca y el arca va a ir primero. Y dice en el versículo 3 de Josué, en el capítulo 3, versículo 13, los sacerdotes llevaban el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. No tenían que hacer otra cosa, no tenían que hacer algo como lo hicieron después. Con las murallas de Jericó, gritaron, dieron vueltas, hicieron cosas, pero en este momento era solo avance con la presencia de Dios. Den un paso y el río se va a abrir. Era tan sencillo, ¿no? ¿No les parece? Era como muy sencillo, es que es tan sencillo que puede ser real, pues tan sencillo que realmente se va a cumplir. Era algo que ellos habían pasado por muchas cosas. Josué había visto muchas cosas que habían sucedido con Moisés, pero en esta ocasión solamente era, lleven la presencia de Dios delante de ustedes y den un paso. Ese paso de fe fue el que abrió el río Jordán. Y el pueblo pudo pasar y el pueblo pudo atravesar y llegar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dicho, a la tierra donde ellos habían estado soñando, todas las generaciones anteriores habían soñado con esa tierra, a la tierra que Dios les había dicho que tenían que llegar. Y algo que quiero recalcar y lo que quiero que entendamos de toda esta historia de Josué, es que tenemos que vivir bajo una cobertura
que nos ayude a ver las cosas que no son como si fueran. Una cobertura. ¿Y qué quiero decir con una cobertura? Es entrar bajo la protección de una paternidad, bajo la protección de una casa. No caminar nosotros como, ay, sí, Dios me guía. Les digo como mi amiga que abre la Biblia y ahora voy a ir para la Cuernavaca, ahora voy a ir para Huatulco, ahora voy a ir para Oaxaca, ahora me voy a ir a donde Dios me diga, porque Dios me lo está diciendo aquí. No, es vivir bajo una cobertura, bajo una casa, bajo una paternidad. Y es lo que estamos haciendo nosotros, todos los que estamos aquí. Estamos bajo la autoridad de nuestros pastores Martuscelli. Ellos son la autoridad de esta casa. Ellos son nuestros padres espirituales. Ellos son los que dan paternidad a nuestra casa. Ellos son los que han tenido ese llamado, así como lo tuvo Moisés, de abrir y de hacer una obra donde Dios esté presente. La presencia de Dios aquí en esta casa es lo principal. No importa quiénes estemos, no importa que llegue gente nueva, no importa que ellos están ahí en España, ahorita estamos mi esposo y yo, a lo mejor después viene alguien nuevo, a lo mejor Dios trae a gente de otra parte, no importa quién esté. Lo importante es que la presencia de Dios esté primero en esta casa. Y cuando está la presencia de Dios, podemos avanzar y dar el paso para conquistar lo que Dios nos ha dado. Y algo también importante, las familias tienen corrección, dirección y aliento. Cuando vivimos bajo una casa, nos sujetamos a la corrección, la dirección y el aliento. No solamente venimos para que nos digan, sí, tú lo hiciste súper bien. Ay, sí, qué buena palabra, estuvo súper bonita. No, eres poderoso. No, ¿sabes qué canción tan hermosa cantaste? Pero venimos cuando necesitamos dirección, sí, también. Pero cuando tenemos que ser corregidos, ahí sí ya no. Ahí sí ya, bueno, es que pues yo hice lo que Dios me dijo. Yo solo sigo a mi Padre Celestial y hago lo que Él me dice. Y cuando ya se trata de corrección, ya no queremos. Cuando vivimos bajo una paternidad, tenemos que aprender a vivir bajo corrección también y seguir la instrucción que Dios le ha dado a nuestros pastores para guiarnos, así como el pueblo de Israel. Nosotros debemos de seguir este liderazgo. Ellos han caminado en una vida sobrenatural. Ellos han avanzado en una vida sobrenatural. Han sido como Moisés que va y abrieron el camino para que nosotros podamos estar ahorita sentados tan cómodamente con este aire tan rico, con esta alfombra bonita, con este auditorio bonito. Ellos avanzaron y abrieron camino para que nosotros pudiéramos pasar. Esa es la casa que nosotros estamos viviendo, sobre la que estamos viviendo. El aprender a ser discípulos es aprender a ser parte de una familia, aprender a estar bajo la autoridad de un padre, una madre espiritual. A veces nos cuesta mucho trabajo porque traemos cosas en nuestro corazón que no han sido sanadas. Y a veces traemos nuestra propia agenda. Bueno, yo sí me reúno porque así dice la palabra, que debemos de reunirnos, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y pues yo tengo que venir, si me reúno, pero yo tengo mi propio ministerio, yo tengo a mi grupo, yo tengo a mi gente que estoy liderando, y ese es mi grupo, y esta es la casa El Almendro, esta es la familia transformada por el amor de Dios, sí, pero yo tengo mi propia agenda, tengo mis propias cosas, tengo mis propios intereses, tengo mis propias cosas que son mías solamente y que no son parte de esta familia porque eso me lo dio Dios a mí. Eso no es ser parte de una familia. Es como llegar a una casa, ustedes llegan a la casa con su mamá y su papá y estas son mis galletas, no son de nadie. Hay familias que sí, ¿no? Porque los hermanos se lo comen todo. Entonces le tienen que poner el nombre, estas son de Judith para que no se lo coma mi hermano. A lo mejor sí, sí llega a pasar. Pero
en las familias compartimos todo. En la familia, yo me acuerdo que mis hijos me decían, pues, ¿hay yogur? Sí. ¿Puedo agarrar uno? Sí, hijos, son para todos. ¿Y me puedo comer una manzana? Sí, pues es para todos. Si están ahí, esas manzanas es para todos. Es igual. Aquí preparamos alimento sano, alimento que viene directamente del corazón del Padre para cada uno de nosotros, para que nos alimentemos, para que estemos creciendo. Pero llegamos y, híjole, es que este discipulado a mí no me gusta. Este que mandan todos estos versículos que mandan en la semana todos los días, y bien temprano, y me suena la alarma bien temprano porque ya lo mandan todos los días, ese signo, yo tengo el mío, el que estoy siguiendo yo, el que manda el pastor de Inglaterra, y ese está muy bueno, te lo recomiendo, ese está mejor, ese síguelo. O sea, ¿ustedes creen que en una casa yo voy a dejar que mis hijos digan, está bien, tú preparaste una comida súper deliciosa, ma, pero la comida que preparó la vecina está más rica? O sea, ¿cómo creen que voy a sentir? Así es, parece algo chistoso, pero así es, así es. Estamos comiendo de otra casa, del vecino. Y qué bueno, de verdad hay iglesias y hay pastores y hay ministerios que nos han compartido, nos han dado su unción, nos dan mucha revelación, la revelación que el Espíritu Santo les ha dado a ellos, y vienen y nos imparten para que nosotros en esta comunidad, en este lugar donde Dios nos ha puesto, podamos ser bendición. La gente tiene, en nosotros tenemos una cultura diferente a la que tienen en Betel, porque nuestras familias latinas son diferentes a las familias gringas que viven allá. Es diferente nuestra manera de comer, es diferente nuestra manera de saludarnos, desde abrazarnos y darnos besos y pasar 2 minutos saludándonos y dándonos besos, es diferente. Es diferente en las familias que viven en Brasil, los pastores que están en Brasil, Dios los bendice y tienen una unción y tienen un avivamiento hermoso, pero Dios les ha dado toda esa visión para su pueblo, para su casa, para su entorno, para su cultura. Sí nos dan y lo recibimos y lo aceptamos y lo agradecemos con todo el corazón. Pero aquí tenemos también cosas para cada uno de ustedes. Hemos preparado un alimento rico para ustedes. Hemos preparado una cena rica. Coman, aliméntense de aquí. Tenemos muchísimas cosas todos los días. Todo el de lunes, los jóvenes, los martes, hay monco, aquí las mamás, hay mi caminar en el reino, los miércoles, cada 15 días también venimos las mujeres, y está el discipulado en la noche. Tenemos tantas cosas, tenemos a la escuela de lo sobrenatural, tenemos muchas cosas. Y tenemos los healing rooms, tenemos el SOSO, que es una liberación, es una sanidad interior. Tenemos tantas cosas para que ustedes puedan disfrutar. Tenemos un menú, una carta, tenemos misiones y misiones que van y que salen y que tienen ya una visión diferente de lo que es una misión. Tenemos muchas cosas, tenemos una gran oferta. Aliméntate de tu casa, si es que realmente esta es tu casa, si es que realmente te sientes parte de la familia Almendro, si es que realmente estás bajo la cobertura. Aprende como Josué. Josué fue entendido, Josué fue aprendiendo, fue viendo a Moisés, fue sabiendo que Moisés los estaba dirigiendo bajo la autoridad y la dirección de Dios. Josué supo tomar la tierra porque vivió un liderazgo sano, vio cómo Moisés caminaba y así caminó él. Fue caminando como aprendió a caminar de Moisés. No aprendió porque, le voy a preguntar al de la tribu de allá a ver si me dice otra cosa. Voy a preguntarle y a irme con alguien más. Aprendió de su casa, aprendió del líder.
aprendió a vivir bajo su cobertura. Y eso fue lo que lo empoderó, y eso fue lo que lo levantó. Y eso fue porque Dios lo levantó y lo puso como líder y como el guía que llevó a cruzar al pueblo el río Jordán. Porque vivió bajo una cobertura, vivió bajo un liderazgo sano. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos sintiéndonos? ¿Por qué nos estamos sintiendo cubiertos? Fíjense, cuando nosotros llegamos aquí al Almendro, nosotros empezamos pues a conocer así cómo era el Almendro, qué es lo que los pastores estaban enseñando, a escucharlos, a verlos. Y a mí lo que me sorprendió mucho, bueno, cuando empezaban apenas en el Hilton, fue cuando nosotros llegamos y no había alabanza, no sé por qué, pero el pastor tocaba la guitarra, cantaba, y entonces ya tocaba, cantaba, estaba en la alabanza, todo. Y ya terminaba la alabanza y vamos a saludarnos, porque eso siempre ha sido. Vamos a saludarnos. El pastor se quitaba toda la guitarra, la dejaba y se ponía a saludar a todos, ¿no? Entonces a mí se me hacía como, ay, ¿cuánto tiempo pierden saludándose? Para mí era como, porque el pastor no pasaba otra cosa hasta que no saludaba a todos. Ya saludaban los pastores. Ya por fin, ya terminábamos de saludar y ya pasaban las ofrendas, todo esto. Y ya el pastor se ponía su saco y ya se subía a predicar, ¿no? Entonces era como, wow, él hace todo. Y si pudiera estar en la entrada y también estar ya dando los boletines que se daban en esa temporada. Era como aprender de su liderazgo, aprender, no tengo miedo de que digan, soy el pastor, tengo que estar acá y mi silla especial ahí en la esquina y me voy a salir rápido porque tengo muchas cosas que hacer y no puedo estar orando por nadie. A mí me sorprendió porque veníamos de una iglesia muy grande, donde los pastores eran como un poco inaccesibles porque se tenían que salir rápido, porque si no llegaba toda la gente y a veces se los sacaban así, como casi escondidas, ¿no? Y entonces llegar al Almendro y ver que el pastor tenía ese amor por cada uno de nosotros. Y a mí me sorprendió tanto porque yo en la otra iglesia donde íbamos, pues sí tenía mi grupo de amigos, de los que nos sentábamos en el mismo lugar, así como en la misma esquinita y nos sentábamos todos. Y eran nuestros amigos, eran los que más conocíamos, ¿no? Y aquí cuando llegamos, la pastora me llamaba por mi nombre. Entonces fue como, sí se sabe mi nombre. O sea, aprendió mi nombre. De verdad, yo me sentí amada. Soy parte de esta familia. O sea, qué bonito. Y fue como algo que a mí me enamoró del Almendro. Saber que los pastores eran los padres espirituales y lo estaban haciendo, lo estaban viviendo. Era como, tengo que dejar, porque nosotros estábamos buscando iglesia y empezamos a ir a una iglesia. Fuimos muchos años a la iglesia esta grande que les digo, y entonces empezamos a buscar otras iglesias porque ya era como, necesitamos algo más, necesitamos otra cosa. Y cuando llegamos a otra iglesia que fuimos a conocer, estuvimos como 3 meses, también era una iglesia muy grande, también era una iglesia de mucha gente y muchas reuniones, y no nos sentimos ahí acompañados, pero yo siempre he dicho, si estoy en esta iglesia me tengo que comprometer con esta iglesia, ¿no? Y tengo que ir a lo que tienen, lo que ofrecen. Entonces empecé a ir al grupo de mujeres, entonces empecé a ir al grupo que tenían en casa, allá en Toluca, iba con las mujeres en ese grupo, pero en ese inter conocí a alguien de esta casa que me invitó aquí, pero yo seguía yendo al grupo de mujeres de allá. Entonces, cuando llegué aquí dije, o sea, no, o sea, es que yo, de verdad, para mí eso es infidelidad. O sea, ¿estoy allá o estoy aquí? Yo me sentí infiel, sí, de verdad. O sea, no, si yo ya voy a estar aquí y Dios ya me dijo que esta es mi casa, aquí es mi casa.
y aquí voy a recibir todo, y aquí, de aquí me voy a alimentar, y de aquí voy a estar recibiendo, de aquí, solamente esta casa, porque así debe de ser. Para mí eso es tan importante, eso es algo que a mí me mueve mucho. Esta es mi casa, aquí me alimento. Y cuando nosotros empezamos a servir aquí, ya empezamos a servir, empezamos en ESEA, en la Escuela de lo Sobrenatural. Yo empecé a estar en ESEA más involucrada con mi esposo y empezó la pandemia, y en ese proceso de la pandemia hubo unos cambios en ESEA. Entonces la pastora me dice, ¿sabes qué? En este momento no quiero que estén trabajando en ESEA ni Arturo ni tú. Y para mí fue como, ay, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal, no? ¿Qué fue lo que pasó? Y la pastora me dijo, no, solamente quiero que estén tranquilos, que descansen, que no hagan nada y que se queden así. Para mí fue, ¡wow! No lo podía creer. Era como, fue tan doloroso. Lloré tanto, de verdad, y mi esposo lo sabe, lloré muchísimo, ¿no? Y los pastores, la pastora estuvo muy cercana a mí y me hablaba y me decía, ¿cómo estás? Y yo, muy triste, de verdad me sentía muy triste, porque mi corazón estaba ahí, yo quiero servir ahí, yo quiero hacer, es que yo fui llamada para estar ahí, es que Dios me puso ahí y los pastores me están quitando y los pastores están siendo malos, ¿no? No, de verdad no fue así mi corazón, era simplemente me gusta estar ahí y amo estar en ESEA. Pero si ustedes dicen que me tengo que quedar así, tranquila, lo voy a hacer. Porque ustedes están dirigidos por Dios y tienen algo que yo no estoy viendo. Están viendo algo que yo no estoy viendo. Y si ustedes les dicen, está bien, lo voy a hacer. Y no es que mi ejemplo sea el mejor ejemplo de todos, trato de que sea buen ejemplo para todos, pero les quiero compartir esto porque a veces necesitamos dirección y esa dirección nos va a costar trabajo entenderla. Y esa dirección a lo mejor no va a ser como nosotros queremos. A lo mejor nosotros queremos un ascenso o que nos pongan enfrente o que nos den la dirección o que nos pongan de líderes de algo. Pero a lo mejor en este tiempo es quédate aquí sentado, recibe y no hagas nada, descansa, reposa en Dios y va a venir otro tiempo. Y aquí está el otro tiempo. Fue como una prueba y yo le decía a la pastora, es que yo sentí que me pararon en seco, así que iba corriendo y ¡pac! Me estrellé con algo, pero me valió la pena. Entonces, Josué se fue bajo el liderazgo de Moisés. Fue buen aprendiz, fue buen discípulo, fue un hombre que siguió lo que Moisés había hecho. Fue un hombre que siguió instrucciones, que se dejó guiar, que Moisés le dijo, ve a esa tierra con 12 y con otros 11 y vean qué hay allá. No dijo, ay no, qué miedo, no, mejor yo estoy llamado para ser líder, no estoy llamado para ir de espía. O sea, yo me voy a quedar aquí contigo y yo voy a recibir lo que tú me vas a dar. No, dijo, sí, y allá es una buena tierra, una tierra maravillosa. Y lo voy a hacer como tú me estás diciendo. ¿Cuál es tu agenda? ¿Tienes otra agenda aparte? Ok, Dios te lo puso. Entonces acércate y platiquémoslo con los pastores, con nosotros. Y hablemos y oremos y preguntémosle a Dios que dé dirección. No estás alimentándote también de otra casa, está bien, pero ¿qué es la cultura que están llevando allá? ¿Es una cultura que se aplica para esta casa? ¿Es la misma cultura? ¿Se está alineando con esta casa? ¿Te está confundiendo? ¿Te está viendo? Ay, sí, pero sabes que aquí todo es sobrenatural. Ya van a empezar con sus cosas sobrenaturales. Ya va a empezar todo. Ya van a empezar a caerse. Ya van a empezar a dar palabra profética, solo quieren que les estén levantando el ego, solo quieren que les estén diciendo cosas.
O sea, cuando no tenemos una visión de la casa y estamos entendiendo y estábamos bajo la cobertura y entendiendo la visión que la casa tiene, entonces vamos a estar criticando mucho. Y la crítica nos separa. Y la crítica nos divide. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Dividir. ¿Qué ha venido a hacer el enemigo? A robar, a matar y a destruir. Y nuestra casa está llamada para ser una casa de bendición, donde fluye agua de sanidad para todo. Esta fue la palabra. No sé si tienen la imagen no sé si la pudieron tener, una imagen de la visión de la casa del almendro, allá en medios, no sé si la tienen. Bueno, si no la tienen, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Pero lo que yo quería compartirles es, y lo pueden ver en la página del almendro, ahí viene la visión de lo que Dios dio para esta casa, la palabra profética que Dios dio para esta casa. Esta casa está llamada para ser una casa donde la gente, las familias vienen y son transformadas por el amor de Dios. Cuando abrimos este auditorio, cuando se abrió aquí este auditorio, la palabra que nos dio un pastor que vino fue el pastor Motesi y dijo, yo veo ríos que corren de esta casa, que vienen desde el trono y que están trayendo sanidad para toda esta región. Esa es la visión que se tiene aquí en el almendro. No es que vivamos solamente con emociones, porque muchos piensan eso. Solo les gusta la emoción, solo les gusta estar divertidos. Pues sí, con Dios es divertido. ¿No les gustan divertirse a ustedes? Pues claro, con Dios todo es divertido. ¿Por qué vamos a vivir amargados? ¿Por qué vamos a vivir tristes? Si con Dios hay gozo, hay paz, hay amor. Ese es el reino, justicia, paz y gozo, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a vivir en otra cosa que no es? Vivimos sabiendo lo que Dios tiene en su palabra. Y la palabra es nuestra base. Y la palabra es por eso que nos mandan este devocional todos los días, para que podamos estar aprendiendo de la palabra. Pero también tenemos la revelación del Espíritu Santo. Esa revelación que viene y que fluye desde nuestros pastores hacia nosotros. También tenemos esa revelación que el Espíritu Santo les ha dado a ellos para ir y conquistar. Ellos están allá en España y están conquistando y Dios les ha llamado a ir allá para conquistar esa tierra. Y no nada más es para tomarse un año sabático o para tomarse un año, porque de verdad yo creo que el pastor es el que menos le gustan los años sabáticos, porque a él le gusta estar haciendo muchas cosas, todos lo conocemos. Él anhela estar sirviendo a Dios. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Cómo estás viendo ese liderazgo? ¿Estás bajo una cobertura? ¿Estás bajo la cobertura completa de esta casa? ¿Sin medias tintas? ¿Sin medias tintas? Qué bueno, gracias a Dios, los bendigo a los que lo están haciendo, y fueron poquitos. Cuando estamos bajo la cobertura, el techo de nuestros líderes se vuelve nuestro piso. Así fue con Moisés. Con Josué, el techo de Moisés se convirtió en el piso de Josué. Él caminó bajo lo que Moisés había conquistado. Él pudo avanzar y dar ese paso y decirle a los sacerdotes, la presencia de Dios va primero, ahora solo den el paso y el río se va a abrir. Den un paso, el paso de fe, y el río se abrirá. ¿Cuál es lo que tú estás viviendo? ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Qué es lo que te está en esta mañana, en estos días, en este primer trimestre del año? ¿Qué es lo que te está causando ver solamente los gigantes y no ver las promesas de Dios? ¿Qué es lo que te está teniendo en esa confusión? ¿Y bajo qué cobertura estás? ¿Bajo qué piso estás? ¿Estás bajo el piso que pusieron los que ya avanzaron primero que nosotros? ¿O estás caminando como en dos pisos, como en grietas tal vez,
porque estoy aquí y estoy acá y escucho lo que dicen allá en Colombia y escucho lo que dicen aquí y escucho lo que dicen en Inglaterra y escucho lo que dicen en Australia y escucho lo que dicen en Argentina. Y escucho todo lo que dan a esas casas y qué bueno, esas casas están siendo bendecidas y gloria a Dios por eso, porque el reino se está extendiendo, el reino se está extendiendo por toda la tierra, por todo el globo y así tiene que ser, porque Jesús viene pronto y tenemos que estar preparados porque Jesús viene pronto. Tenemos que extender el reino porque a eso hemos sido llamados. ¡Qué bueno! Pero cuando nosotros estamos bajo una paternidad, bajo una cobertura, podemos avanzar con la certeza de que estoy haciendo lo correcto, pero estoy viviendo bajo alguien que me puede abrazar. Que si a lo mejor hay algo que no puedo hacerlo yo con mis fuerzas, hay alguien que me puede ayudar, así como los papás con los hijos. Se caen cuando están chiquitos aprendiendo a caminar, los levantas y los vuelves a poner ahí y los vas acompañando para que caminen. Cuando ya van corriendo ya ni los puedes alcanzar porque corren mucho. Cuando van en la bici, les vas enseñando con las rueditas atrás y vas ahí al lado de ellos. Cuando ya no tienen rueditas, ahí vas también agarrándole la bici para que no se caiga la bici, pero vas acompañándolos. Necesitamos sentir y saber que estamos acompañados, cubiertos por nuestra casa.